Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Si estás aquí es porque sientes un llamado de parte de Dios. Y déjame decirte que estás en el lugar indicado. Bienvenido a Siéntete en Casa. Somos un grupo de evangelismo de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe de Medellín. Y somos un grupo abierto para todas aquellas personas que, sin importar su religión o su creencia, buscan conocer más y aprender del amor de Jesús. Nuestros espacios para ti son todos los martes y jueves a través de Instagram Live a las 7 de la noche. Y nuestro grupo principal, todos los sábados a las 4 de la tarde a través de YouTube. Así que, ¿qué tal si comenzamos este momento conectándonos con la presencia del Padre a través de esta alabanza? Porque hoy Dios tiene un mensaje muy especial para ti y para mí este día. Así que cantemos todos juntos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Hoy te adoramos a ti, Señor. Gracias, Señor. Toma este momento para que le entregues ese vacío, ese llamado que hoy sientes de parte de Dios. A ese Padre que es digno de toda gloria y honra, de todo poder, de toda alabanza. Porque Él es digno, Él es santo y Él es poderoso y Él tiene el poder de llenar ese vacío que tú y yo sentimos. Él tiene poder de obrar ese milagro que tú y yo estamos esperando.
Así que qué tal si ahí donde estás le entregas eso a Dios, abres tus labios y le dices: papá, te entrego esto. Mientras que juntos cantamos que Él es digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Y digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Gracias por eso, Señor. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, hola, siéntete en casa, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos. Usted que está oyendo ahorita esto y que hoy compartiremos un mensaje muy bonito que preparé y que tocó mucho y me hace muy feliz hoy hablar de esto. Así que, mi querido grupo, antes de comenzar, quisiera que usted ore conmigo y podamos sentarnos, tener un momento especial con Dios. Así que, Padre Celestial, hoy colocamos delante de tu presencia este fin de semana. Que esta prédica toque muchos corazones, que esta prédica hable a personas, que esta prédica quite toda venda espiritual, todo tapón de oídos que es espiritual, que está diciendo lo contrario, toda voz del enemigo se cierra en el nombre de Jesús. Y que esta prédica sea de bendición, no solo por las palabras que saldrán de mi boca, Señor, sino que tú puedas, Señor, en este momento inquietar corazones, puedas quebrantar, puedas consolar lo que tú tengas que hacer, Señor. Así que te pido que uses mi boca como instrumento en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querido grupo, hoy vamos a hablar de un tema que habíamos hablado el martes. Las personas que estuvieron en la oración del martes les di un pequeño spoiler acerca de hoy. Si tú no estuviste, te voy a dar como contexto sobre lo que pasó. Entonces, imagínense que estábamos hablando sobre Dios, estábamos hablando sobre los topes que tenemos hacia Dios. Porque he tenido conversaciones con muchas personas y creo que hasta en mi misma vida, o sea, en mi propia vida, he visto que muchas veces las circunstancias o las cosas nos hacen decir lo contrario de quién es Dios. Las conversaciones, amistades, argumentos, cosas en internet o quizás las circunstancias nos han llevado a entender cosas incorrectas, una imagen distorsionada o quizás un Dios el cual es completamente diferente al que realmente dice la Biblia, ¿no? El Dios verdadero. Pero hoy quiero hablar de eso, no venimos como de, ay no, voy a pelear con ustedes y usted cómo va a decir eso de Dios, porque pues esto no es un debate y Dios creo que Él puede defenderse solo, tiene todo el poder en sus manos.
Pero aún así yo quisiera hablar sobre este tema porque esto me lleva a que puedas tener un toque de amor hacia Él y puedas realmente ver qué busca Dios o que quizás cómo es realmente Dios, o a través de una historia bíblica o de alguien que realmente pronto ha vivido circunstancias difíciles, que ha estado con Dios, que ha creído en Dios toda su vida, pero quiero que estés muy pendiente de la reacción de aquí, de todo de lo que vamos a hablar, que identifiques, que te concentres, que ores si necesitas en este momento orar. Así que vamos a empezar. Bueno, había hablado sobre el tope. Un tope es como ese obstáculo, como si fuera una pared o una piedra que no nos permite ver, que nos pone ese obstáculo hacia algo, ¿no? Hacia Dios. En este caso es hacia Dios, por eso titulé mi prédica ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios, mi querido grupo? ¿Cómo es tu Dios a esa persona que me está viendo en este momento o si me verás más tarde? ¿Cómo es tu Dios? ¿O en qué Dios estás creyendo, no? ¿Qué te ha llevado a tener una definición sobre Dios? ¿Qué es lo que te ha llevado a tener odio o rencor o quizás algo que no es realmente Dios en tu mente o en tus circunstancias? ¿Qué fue lo que te alejó? ¿Qué fue lo que ahorita te ha hecho que estés lejos de casa? Estoy segura que no es Dios, porque Dios no es alguien que te va a echar de la casa o que no está alegre contigo o que le gusta verte sufrir. Creo que como por empezar desde ahí, tenemos como un tope de quién es Dios. O que quizás tu miedo, tu inseguridad te dice que tu Dios no va a poder lograr hacer lo que tú necesitas en este momento. Las expectativas que tú quieres. Dios no es alguien que te va a dar justo la expectativa, sino que te va a dar mucho más de lo que tú te imaginas. Y muchos se quedan así, Dios, ya sé que me va a dar mucho más. Pero no, créelo, realmente pregúntate si tus actos, si estás preguntando la voluntad de Dios en tu vida, si realmente hemos hecho quizás lo que este personaje hoy vamos a ver, que me parece impresionante. Y vamos a empezar con este tema, ¿no? A profundizar más este tema. Pues ya después de tener un poquito de contexto, quiero decirte que no te sientas mal al respecto de eso. Ay, no, qué miedo, entonces ahora tengo, no, qué miedo, quizás está mal tener una definición de Dios, está mal tener esta pregunta, está mal que yo tenga que quitar este roce, que tenga estas cosas con Dios. No te sientas mal por eso, porque todos hemos pasado por esa etapa en nuestra fe. Seamos sinceros, todos hemos tenido esa etapa. Todos hemos tenido un momento donde quizás tenemos dudas, preguntas, cosas que no nos parecen quizás que podamos entender desde nuestro razonamiento humano, ¿no? Porque hay muchas cosas que simplemente se salen de nuestra naturaleza humana y que no vamos a poder entender desde la parte espiritual, ¿no? Pero quiero llevarte mucho más a eso y quiero que podamos preguntarnos eso durante la historia. ¿Cómo es tu Dios? ¿Tu Dios puede hacer cosas grandes? ¿Ese Dios que tú estás creyendo puede cambiar las cosas? ¿Puede cumplir sus promesas? ¿Puede realmente responderte? ¿O es un Dios en el que tú estás teniéndolo en una cajita? ¿Es un Dios al que tú le estás poniendo un tope? ¿Es un Dios al que tú no estás dejando obrar? ¿Es un Dios al que tú no recurres? ¿Es un Dios donde has dejado quizás el odio, el miedo, el rencor, los nervios, tu pasado te ha dejado bloqueado respecto a esto? Pues quiero que esta prédica sea para que tú puedas ser libre de esto, que tú puedas realmente abrir tu corazón respecto a eso, que tú, si quieres llorar delante de la presencia de Dios, también puedes hacerlo. Pero hoy vamos a hablar respecto a eso, ¿sí? Ahora, que al saber que es una etapa en nuestra fe, ¿no? Tristemente hay muchas personas que quizás se quedan ahí, quizás se quedan en la duda, quizás se quedan en la pregunta, quizás se quedan en el rencor, quizás se quedan en que yo no creo, quizás es que yo no puedo, es que Dios es así, es que porque Él hace esto y que porque hace lo otro, y nos quedamos en la pregunta y no buscamos realmente a quién debemos preguntarle, a la persona correcta a preguntarle. Y estoy segura que Dios está esperándote para responderte todas las preguntas, o quizás alguien con un nivel espiritual que pueda responderte respecto a eso, quizás pueda interceder por ti respecto a esto. Pero bueno, hablando bíblicamente, buscando en la Biblia, porque esto hay que sustentarlo con Biblia. Entonces encontré la historia de Daniel. Daniel, desde su juventud, siendo muy joven,
No estoy segura de qué edad, porque pues no he hecho esos estudios de qué edad tenía Daniel, no sé. O de pronto, no sé, Largo, no sé qué edad tenía Daniel. Pero sé que era un jovencito, era muy joven y era un joven que tenía algo en él y era lo que lo hacía especial y era interpretar sueños. Entonces Daniel era alguien que tenía algo como que lo hacía especial. Además de eso, había algo que lo hacía especial en todo lo que hacía, en su trabajo, en su preparación y donde él se encontraba. Donde él se encontraba eran muy discriminados de donde venían. O sea, había discriminación. Pues no por diferentes cosas, pero él estaba preparándose para trabajar en este reino que cuenta la Biblia. Entonces vamos a empezar a leerle y quiero que leamos juntos cómo era la relación de Dios con Daniel, qué le pasó a Daniel, cómo reaccionó Daniel respecto a eso, y vamos a ir juntos identificando cada cosita esta. Así que vamos, si usted tiene Biblia ahí, espero que la tengan, pueda buscar Daniel capítulo 6 versículo del 3 al 4. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Daniel, para ponerlos en contexto, o sea, ¿por qué Daniel resultó aquí? Pues Daniel era alguien que era muy fiel, o sea, como les estaba diciendo, tenía algo muy especial. Se ganó la confianza de todo el reino, se ganó el cariño del rey. Era alguien que lo llevaron a un punto de tener una administración o un puesto, quizás llamándolo puesto, no sé si allá en ese tiempo se llamaba igual, pero de tener un poder increíble en el reino, ¿no? Y a pesar de que trabajaba con otras personas, empezó a nacer como envidia o como esa rabia hacia Daniel. Pero para ponerlo como en que lo podamos entender con nuestra circunstancia o con nuestra vida, podría ser de la siguiente manera. Quizás usted puede plantárselo así. Yo he sido como Daniel, puede decir usted. Yo he tenido mi relación con Dios desde un comienzo. He buscado su voluntad, he sido fiel respecto a las cosas. Quizás Daniel nunca se contaminó de las tradiciones o cultura o lo normal que era en ese tiempo. Daniel fue alguien fiel. Y respecto a eso, por eso es que se ganó mucha confianza y el título como de ser de alguien fiel realmente. Así que nadie sabe que Daniel no se iba a quedar como, ay, sí, tan bonito. Daniel era alguien que todo marchaba bien en su vida, sino que Daniel también pasó por momentos donde su vida corría peligro, donde no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si Dios lo iba a salvar, no se sabía si ese Dios en el que él creía iba a actuar, no se sabía si realmente al Dios en el que él oraba le era fiel, no le fallaba, era alguien que él amaba con todo su corazón, que hacía todo para obedecer, ser alguien recto delante de Dios, aún así pasar por eso, ¿no? Eso es lo que a veces uno se pregunta. Pero no es porque, ay, quiero tocar algo no es porque, ay, porque es que Dios es alguien que me hizo con una maldición, que quien no sé, o porque es un Dios castigador, o es un Dios que es muy malo, o es un Dios que quizás no es tan lindo como lo pintan, no es... Quizás mucha gente tiene ese concepto, pero Daniel no lo tenía así, a pesar de lo que vamos a ver más adelante en la vida de Daniel. Y muchos de la Biblia, por muchas cosas que pasaran, siempre permanecieron fieles. ¿Pero por qué? Porque como era el Dios de ellos. El Dios de ellos no era un Dios pequeño, no era un Dios que lo escondían en su miedo, no era un Dios que les avergonzaba, no era un Dios que solo lo querían para deme y ser egoístas con ellos, sino conocían a Dios. Tenían momentos muy íntimos con Dios en su presencia, tenían momentos muy lindos con Dios, momentos difíciles, pero siempre sabían que Dios era
el Dios sobre todas las cosas, que no había ni ídolo ni nada que pudiera reemplazar al Dios que creían. Por eso, mi querido grupo, hoy la historia de Daniel la tomé ejemplo por eso, porque quiero que vean la increíble pasión y lo que puede hacer Dios cuando realmente lo conoces, cuando realmente dices: mi vida se la dedicaré a Él, mi vida no es que Él quiera verme así, no es que Dios sea así, es que yo esto, es que Dios no es... No, sino que realmente, mi querido grupo, muchas veces estos son ataques del enemigo. Y quizás para la vida de Daniel eran enemigos que los estaban atacando. Y querían hacerlo caer, porque dice ahí la Biblia, querían hacerlo caer con algún mínimo error en su trabajo. Porque le tenían rabia, porque le veían que era una persona fiel, una persona con honores, una persona que las llevaba todas bien. Pero decían: ok, si no cae con nada, porque no le podemos encontrar, la Biblia dice, ni un solo error, vamos a meternos con su religión. Y a veces el enemigo hace lo mismo. Ok, no cayó con nada de esto, es muy fiel a Dios, o quizás hace un buen trabajo, es una buena persona, y todo lo que podamos ver natural, que es una buena persona, o las cosas externas que podamos ver y que el enemigo no nos pueda hacer caer ahí, va a decir: ok, me toca meterme con algo mucho más fuerte. Y quizás se metió con Dios, se metió con su relación con Dios, se metió quizás con eso que David amaba muchísimo. Ahora tenemos claro lo siguiente: Daniel conocía a Dios, amaba a Dios, servía a Dios, y todas sus cosas demostraban eso, ¿no? Pero después, mi querido grupo, como les estaba contando en Daniel capítulo 6, versículo del 5 al 7, dice: finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Lo que les estaba... Es que yo me adelanto. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y le dijeron: ¡que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Entonces, como estas personas sabían que Daniel amaba tanto a Dios, que oraba a Dios todos los días, que era alguien, como lo estábamos hablando, dijo: ok, aquí lo único que podemos hacer es que él caiga, y que como en este tiempo ellos no creían en el Dios que creía Daniel, sino que creían en muchos ídolos, o que se le rindiera pues honra al rey de ese tiempo, ¿no? Pero después vean el versículo 8 y dice: ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas, que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. O sea, él aceptó la ley, que era esa trampa, ¿no? Como para Daniel. Y el versículo 10 dice: sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, ahí viene donde quiero que estén atentos. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se puso a renegar? ¿Será que Daniel se puso a criticar a Dios? ¿Será que Daniel se puso a decir: no, yo tengo un choque con Dios porque esto no es justo, yo me lo he pasado siendo buena persona, mi trabajo es impecable, y como a Dios se le ocurre hacerme esto? No, quiero que veas lo que Daniel hizo rápidamente. Y dice: fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios.
Así que me encanta lo que hace Daniel. O sea, yo quisiera aprender lo que hace Daniel porque yo aún lucho con esos momentos. A veces el miedo, a veces cosas con las que yo peleo conmigo misma y a veces llegan a rozar mi relación con Dios, como digo, uy, esto aquí no me gustó mucho y esto porque, y a veces digo, ¿por qué no hacemos lo que hizo Daniel? ¿Por qué no vamos y nos postramos delante de la presencia de Dios? No para decirle, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué me hace sufrir? ¿Por qué eres así, Dios? ¿Por qué? O quizás usted le dice de todo a Dios, pero eso no le va a funcionar porque aquí Daniel fue alguien que no fue a decirle como Dios, y porque no sabemos qué oraba Daniel, pero él oraba 3 veces al día y quizás confiaba en Dios y quizás arrodillarse, él sabía que no, nada ni nadie lo iba a tocar, ni una ley, ni lo que el rey le iba a decir, ni lo que sus enemigos querían hacerlo caer. Quizás el enemigo hoy te está diciendo, vamos a ver si tu Dios te va a salvar, vamos a ver si tu Dios te va a responder. Ese Dios el que tú crees no creo que te responda, tú no haces cosas buenas, Dios no existe. O quizás muchas cosas que pueden pasar en nuestra mente, ¿no? No sé qué pueda, la mente es algo muy privado y no sé qué pueda pasar en tu mente, pero cosas similares, ¿no? Ejemplo. Pero en ese momento tu reacción es callar la boca del enemigo, decir no. Porque quizás te arrodillarás y orarás y declararás quién es tu Dios. Pero la única forma de declararlo, mi querido grupo, es con eso. Para eso necesitamos su palabra. Porque a través de su palabra vamos a conocer realmente quién es Dios. Realmente vamos a poder callar la boca del enemigo, como lo hacía Jesús en algún momento. Así que esa fue la reacción que hoy necesitamos. Yo me apodero esa palabra y yo quiero decir, y queremos decir, ¿no? Que ojalá podamos hacer lo que hacía Daniel. Quizás en tu universidad, quizás en tu colegio, quizás en tu trabajo, quizás tus compañeros te dicen, no, es que Dios nunca me hizo, no, es que Dios, y claro, y tú comprendes y entiendes y tienes empatía con esa persona, pero realmente podría ser la oportunidad para que tú le digas, disculpa, pero ese no es el Dios que yo conozco, ese no es el Dios que me abandonó en mis momentos más difíciles. Dios nunca me ha abandonado, Dios ha estado conmigo. Y quizás la trampa de los enemigos de Daniel era hacerle entender como quizás, uy, aquí sí estoy solo, porque ¿quién me va a salvar de una ley? ¿Quién quizás va a poder hacer algo por mí? Pero Daniel sabía quién era Dios. No era un Dios pequeño para Daniel, era un Dios que sobrepasaba cualquier ley. Después, en el versículo 11, dice, entonces los funcionarios, fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. El versículo 12 dice, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. O sea, como diciendo, queremos que Daniel pague porque le tenemos rabia, porque quiero que Daniel caiga, porque quiero ver si ese Dios en el que él creo, que quizás ese Dios que ellos no lo detestaban o yo no sé qué pasaba, no querían hacer caer a Daniel, ¿no? Entonces van estas personas ante el rey y le dice, ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Y en el versículo 13 dice, entonces le dijeron al rey, ese hombre, ese que la gente quiere, ese que habla de su Dios, ese que dice que su Dios lo va a salvar, al que tanto le es fiel, al que tanto él habla, al que tanto lo ha hecho ser honorable por aquí, el trabajo, bueno, ese, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Entonces, esperen. Sí, 3 veces al día. Entonces, mi querido grupo, ahí el enemigo muchas veces hace ese tipo de juegos, ¿no? El enemigo, o sea, siempre vemos ese roce que hay ahí, donde el enemigo muchas veces quiere hacernos dudar de quién es nuestro Dios.
quiere hacernos preguntar quién es Dios. Quiere quizás por medio de esos momentos hacernos pensar que Dios no es tan poderoso, que Dios es alguien que quizás no me quiere, que es un Dios que quizás yo soy la mala del paseo, quizás yo soy la... No, mi querido grupo, usted quizás se ha puesto a pensar que a través de estas pruebas muchas veces Dios quiere que tú puedas permitirle que Él muestre su poder, que Él pueda, la gente y las personas puedan ver el Dios en el que tú crees. Pero si tú vas a mostrar a un Dios que tus circunstancias o lo que hemos estado hablando te hacen llevar a pensar eso, la gente va a decir, no, pobrecita esta persona, o sea, su Dios es... No, mi querido grupo, no solo que hables bonito de Dios, sino que la gente vea tu pasión y que las cosas en tu vida han hecho ver a las demás que hay gloria en tu vida, que la gracia de Dios está sobre ti. Entonces, después, en el versículo 14 dice, al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel, pues porque el rey quería mucho a Daniel, o sea, era así el aprecio que le tenían a este muchacho, porque era una persona impecable. Pasó el resto de su día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentar, o sea, es que esos hombres eran calzones y era alguien terrible, como el enemigo. El enemigo es así, hasta que no tiene lo que quiere, deja de molestar. El rey dijeron, su majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y de los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Y, wow, yo no sé, o sea, a mí me impresiona, no sé, yo siento, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno a veces lee la Biblia, como que se hace el escenario de ese tiempo que podría estar pasando y que tú vayas a, o sea, prácticamente Daniel decía, ok, confío en mi Dios, pero aquí puede pasar cualquier cosa, porque es algo que naturalmente estás viendo, o sea, sabes, eres consciente de que te van a tirar a la fosa de los leones, pero me impresiona cómo Daniel reaccionaba de acto a esto. Y el rey encima le dice que tu Dios, a quien sirves fielmente, te salve. O sea, la gente podía ver la pasión de Daniel, del Dios al que él creía, que podía llegar a hacer este tipo de cosas. Entonces, el 17 dice, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Uy, esperen, ¿sí? Sobre la... Sí, así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno, rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. O sea, este rey quería muchísimo a Daniel. El 19 dice, muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia, Daniel, siervo de Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien sirves tan fielmente rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, ¡que viva el rey! Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Así que mi querido grupo, hoy quiero que puedas ver algo, y es que cuando tú sabes y tienes claro quién es Dios, cuando tú no dejas que tu circunstancia ni que el enemigo haga que tu Dios se vea así chiquitico, que quizás el enemigo quiera hacerte dudar sobre la existencia de Dios, que quizás el enemigo quiera hacerte dudar sobre el poder de Dios. Quiero que veas el ejemplo de Daniel.
Daniel, un joven que quizás sí tenía todo increíble y que no se esperaba esta noticia, y que aún la gente sabía la fidelidad que tenía su Dios, y el rey poder decirle: te salvó Dios de los leones. Y así fue, y Daniel pudo decir: sí, mi Dios me salvó, porque mi Dios me puede salvar, porque Dios sabía que yo soy inocente, porque mi Dios sí me salva, porque yo sé quién es mi Dios. Nadie puede decir lo contrario, ni la circunstancia, ni el miedo, porque seguramente le temblaba todo a Daniel con saber que estaba ahí solo, en un pozo oscuro, con quizás pensando: voy a ser devorado por unos leones vivo en este momento. Pero su fe, su convicción respecto a Dios, y no solo eso, sino que Dios nunca falla. Podemos ver a un Dios que es un Dios que ama a aquellos quien le obedecen, a aquellos quien lo siguen, a aquellos quien le son fieles de todo corazón, a aquellos de quien saben quién es Él. Quizás si Daniel hubiera dicho: no, aquí ya no me pasó nada, yo, muchas gracias Dios, nos vemos ahorita. Si hubiera quedado ahí, o quizás se hubiera dejado llevar por sus pensamientos, o por los nervios, o por todo, y la gente hubiera dicho: bueno, ¿y dónde quedó el Dios que él oraba, que él hablaba? Sino que en medio de ahí pudo Dios reflejar su luz, pudo mirar, pudo ver el poder de Dios en esa circunstancia. Así que, mi querido grupo, quizás tu fosa de leones, no sé qué, sea una enfermedad, quizás tu pasado sigue ahí preguntándote el por qué, quizás lo que viene, quizás hacia tus relaciones, sobre tu economía, sobre tus peleas quizás internas contigo mismo. Todo esto, mi querido grupo, yo hoy quiero decirte que ese es el Dios en el que yo creo. El Dios que nunca te va a dejar solo en el foso de los leones. Es ese Dios que está contigo en el horno, en el fuego, en la tormenta, en la oscuridad, en las tinieblas. Él está contigo. En el valle de sombra y de muerte, no temerás, porque el Señor está contigo donde quiera que tú vayas. Pero debes creerlo, debes saberlo. No dejes que nada ni nadie te diga lo contrario. Vendrá mucha gente, vendrá muchas veces el enemigo rebotarte y decirte: pues no, Dios no es así, pues Dios es un no sé qué, pues Dios es un no sé cuánta. Pero tú anularás esas palabras, porque tu Biblia, la palabra de Dios dice totalmente lo contrario. Lo que he vivido en mi vida y lo que he visto en la vida de aquellos cercanos a mí es completamente diferente. Pero quizás aquellas personas que aún se preguntan y están heridas, hoy yo te invito a que tú puedas conocer a este Dios, tú puedas sentirlo, tú puedas romper todo argumento, todo pensamiento, todo odio, toda herida que te está llevando a creer en un Dios pequeño, en un Dios que da cosas miserables, en un Dios que quizás se alegra viéndote mal. No, Dios es un Dios que te ama grandemente, porque sabe que quieres servirlo, porque sabe que lo amas también, porque sabe que anhelas conocerlo. No es que Él te quiera ver sufrir así. Quizás hoy puedas decirle al enemigo: no voy a creer más estas mentiras, porque ahora sé quién es mi Dios y creo quién es Él. Así que, mi querido grupo, estoy muy feliz de que ustedes hoy puedan escuchar este mensaje. Y por último, quiero que veamos el versículo 26, donde ya cuando Daniel salió del foso de los leones, el rey ordenó lo siguiente: ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente. Él permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo. Realiza señales milagrosas y maravillosas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Ese es mi Dios. No sé cuál sea tu Dios en este momento. Ese es el Dios en el que yo creo, y quiero que tú también lo puedas conocer. No es que tengamos varios dioses diferentes, no, ya lo dejé varias veces claras, sino que a veces las cosas nos llevan a ver a Dios así, cuando Dios es gigante.
O sea, mis manos no pueden explicarlo, ni nada aquí puede hacerlo, pero este rey lo está diciendo. Es un Dios increíble, es un Dios que salva a su pueblo, es un Dios de señales milagrosas, es un Dios fiel, es un Dios que cumple, es un Dios verdadero y viviente. No necesita que nadie lo defienda. Daniel no tuvo que decir, no, pero no te metas con mi Dios. Pero, no, Daniel simplemente demostró que su Dios era poderoso, que le pudo ganar a los leones, que le pudo ganar al miedo, que le pudo ganar quizás a lo que esta gente lo estaba retando. A veces pensamos que retando hacia Dios, pero Dios puede decir, yo voy a demostrar quién es Dios, ¿no? Realmente, quién soy. Así que mi querido grupo, hoy quiero que cierres tus ojos, que podamos ver que Daniel fue alguien que creyó en Dios, demostró quién era su Dios. Dios mostró su poder por medio de la circunstancia, y quizás esos enemigos quedaron con la boca. Aquí no tengo dónde molestar más. Y quiero que el enemigo pueda decir lo mismo en nuestras vidas. Aquí no tengo dónde más molestar a esta persona. No tengo más dónde hacerlo caer, porque es tanto el amor que tiene por Dios, que sabe con convicción quién es Él y que no hay nada que lo haga caer. Si tú eres quizás una persona que en este momento está diciendo, no, es que hay cosas que aún no me cuadran, yo quiero que tú las coloques delante de Dios. A veces yo no te podré tener la respuesta, pero quizás Dios sí la tiene. Quizás Dios quiere decirte, déjame trabajar en tu corazón, déjame realmente mostrarte, o quizás sacar ese guerrero, quizás sacar eso que necesita Dios ver en tu vida. Así quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta increíble prédica, que quizás podríamos tocar muchos más puntos, Señor, pero espero que las personas que hayan escuchado esta prédica puedan decir, Dios, eres un Dios grande, eres un Dios increíble, eres un Dios misericordioso, eres un Dios fiel, que jamás falla, que jamás le falla a quienes lo aman con todo su ser, a quienes le obedecen sus mandamientos, lo que Él realmente manda y declara en su palabra. A esas personas, Señor. Quizás esas personas que nunca entendieron el porqué de las cosas. Quizás esas personas ven mucho desde lo externo y no van más a lo espiritual. Tú puedas hacerles entender que tú no eres un Dios malo, que tú no eres un Dios rudo con los demás, o que tú no eres un Dios indiferente, papá. Hoy yo rompo, Señor, toda atadura, toda mentira del enemigo que en este momento está hablando a la mente y al corazón de las personas, que les está haciendo crear ese odio, ese resentimiento hacia ti, esa envidia, esa rabia, Señor. Hoy quiero que se rompa todo espíritu que se vaya todo espíritu de odio, de resentimiento, de dolor, de tristeza, Señor. Toda herida en nuestros corazones que está siendo infectada, que quizás ya huele mal, que quizás está haciendo daños en nuestras vidas, nuestra relación contigo, que quizás todos en la iglesia o quizás todos a veces decimos, sí, yo creo en Dios, pero realmente en nuestras mentes y en nuestro corazón hay un Dios muy pequeño, hay un Dios que está en su caja, hay un Dios que no lo hemos dejado salir, hay un Dios que quiere mostrarte todo lo que tiene para ti, si lo amas, si lo obedeces, si realmente quieres seguirlo, quieres caminar con Él. Hoy te invito a que conozcas a ese Dios verdadero, a ese Dios maravilloso que declara la Biblia, que yo lo conozco, que nuestros líderes lo conocen, que muchas personas que han venido, Señor, que han sido resucitadas, Señor, han podido demostrar tu poder. Hoy bendigo, Señor, la vida de estas personas en el nombre de Jesús, y te pido que tu Espíritu Santo los unja, Señor, que tú puedas quitar todo tapón de oídos que no los está dejando escuchar tu voz. Hoy, Padre, te pido que en el nombre de Jesús tú puedas demostrar. Hoy quiero que te hagas la misma pregunta, y que más adelante te hagas la pregunta, ¿quién es mi Dios? Y que alguien, si te la llega a hacer, puedas decir, mi Dios es increíble, mi Dios nunca fallará, y aunque no entienda, y aunque no siempre tendré la respuesta del por qué, sé que Él jamás me va a fallar, sé que yo caminaré de su mano porque realmente quiero. No me importa solo lo externo, no me importa lo que tenga o las cosas honorables que tenga, sino que sé que lo eterno y lo que realmente durará estará siempre a mi lado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.
Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Nada puede separarnos de tu amor, de tu poder, de tu abrazo. Tú estás conmigo. Estuviste, lo estás y lo estarás. Por siempre, Señor, por siempre, Señor, por siempre, Señor. Tienes al más grande y poderoso de tu lado. Así que recobra esas fuerzas. Es lo que dice hoy el Señor a ti, a tu corazón. Muchos dicen que ya Dios no hace milagros, pero yo en carne propia he experimentado cómo el Señor ha hecho miles de milagros en mi vida personal. Y te abro mi corazón. He tenido días en los que ni he tenido con qué pagar el arriendo, con qué pagar la comida, pero ¿sabes? A último segundo el Señor me sorprende con una provisión que es divina, que solamente Él la puede dar. He visto cómo ha hecho milagros de sanidad. He visto cómo me ha levantado a mí, a mi familia, a mi matrimonio. No hay nada imposible para ese Dios que está contigo hoy. Así que ese dolor, ese
ese temor, esa duda, sácala hoy y entrégasela al Padre. Y deja que Él obre, porque no hay nombre y no hay hombre más poderoso que Él. El que descendió aquí a la tierra, el que murió por ti y por mí, el que nos limpió y hoy nos hace nuevos y libres. No hay nadie digno, no hay nadie más poderoso que nuestro Señor Jesús. Así que no tengas temor, levántate de nuevo, adora al Padre, mira de nuevo al frente, porque es allá donde está la victoria, en la cruz de Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Bueno, grupo, hemos llegado al fin de esta reunión. Gracias a ti que nos estás viendo en vivo, o a ti que nos estás viendo en diferido, por estar aquí. Y nuestro mayor anhelo y oración hoy es para que todas las personas que hoy nos están escuchando, o tú que estás aquí por de casualidad le diste a este video y nos estás viendo, déjame decirte, el Señor tenía un mensaje especial para ti. Así que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Dios los bendiga. Estuvo con ustedes Michael Gallego. Y recuerden, esto es Siéntete en Casa, un grupo de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe de Medellín. Y para ti que de pronto no tienes iglesia, si quieres acercarte a una comunidad llena de amor, una comunidad llena de personas imperfectas como tú y como yo, pues bienvenido a nuestra iglesia, sino que nos contactes o que dejes aquí un mensaje en el chat y con gusto nos estaremos comunicando contigo, o que nos sigas en nuestras redes como @siéntete en casa en Instagram, y ahí también nos puedes dejar un mensaje. Y bueno, querido grupo, Dios los bendiga. Les deseamos un feliz inicio de semana, un feliz resto de fin de semana, y como decimos en este grupo, chao, chao, y Dios los bendiga, querido grupo.